se colocaba una rampa espiral lo bastante amplia como para permitir que animales de acarreo subieran el combustible hasta el segundo nivel. La rampa llevaría a una serie de almacenes donde se guardaba la madera. Desde el segundo nivel, probablemente una presa ayudaba a que el combustible llegara a lo alto del faro. Existen historias sobre espejos e instrumentos que conseguían amplificar la luz para que pudiera verse desde muchas millas de distancia. Sin embargo, no hay evidencias físicas de ello. De hecho, hay muchos estudiosos que creen que se trataba de un faro normal, que simplemente era una hoguera gigantesca. Eso es todo. El faro de Alejandría estuvo en pie durante casi 1600 años, haciendo frente a tormentas, mareas e incluso terremotos. Sin embargo, en el año 1300 después de Cristo, un corrimiento de tierras derribó esta maravilla del mundo antiguo para siempre. Durante casi 700 años, los restos del faro yacieron bajo las aguas del Mediterráneo. Fue en 1994 cuando un grupo de buceadores y arqueólogos descubrió unas rocas gigantescas en el puerto de Alejandría, que podían ser los cimientos de un faro legendario para la historia de la ingeniería. Jean-Yves Empereur, un famoso arqueólogo francés, empezó las investigaciones submarinas y actualmente está reuniendo a otros colaboradores y arquitectos de la isla de Faros. Puede que llegue un día en que el faro pueda ser reconstruido. Bajo las aguas, los arqueólogos encontraron piedras de más de 70 toneladas, incluyendo una pieza que se piensa que fue el dintel de la gigantesca puerta de acceso al faro. Sin embargo, el faro de Alejandría no fue la única maravilla construida en tiempos de Ptolomeo. Mientras que el faro transformaba el perfil de la ciudad, otro proyecto arquitectónico atraería a las mentes más brillantes del mundo a esta ciudad cosmopolita. Se trataba de la Biblioteca de Alejandría, un lugar en el que se guardaban más de 200.000 pergaminos dedicados al saber y al aprendizaje. Fue precisamente en este lugar donde un ingeniero imaginó el poder del vapor 1700 años antes de que el mundo supiera lo que es una locomotora. Tras la muerte de Alejandro Magno y la descomposición de su imperio, uno de sus generales, que había dedicado su vida a la conquista de otras civilizaciones, quería formar la suya propia. La inyección de cultura griega en la cultura egipcia fue la base para la fundación de una nueva clase de ciudad. Una ciudad que se convertiría en el centro cosmopolita del mundo antiguo, Alejandría. Era la capital del mundo. De hecho, los reyes ptolemaicos del nuevo reino de Egipto crearon una ciudad completamente innovadora para el mundo conocido. La luz del faro de Alejandría guiaba a las naves hacia el puerto. Aunque fue otro de los proyectos visionarios de Ptolomeo el que se convirtió en punto de referencia para las grandes mentes del mundo antiguo, la Biblioteca y Museo de Alejandría. Sin embargo, no estaba diseñada para albergar exposiciones. La palabra museo en aquella época significaba centro de investigaciones. Era un centro del pensamiento, quizá el más grande que ha existido nunca. Ptolomeo trajo a estudiosos y escritores de todo el mundo griego. Y la librería era el depósito de libros más grande del mundo antiguo. Tenía una enorme cantidad de pergaminos, alrededor de 200.000. Algunos sostienen que guardaba más de 500 o 700.000. Fue justamente en la biblioteca donde por primera vez en la historia el pensamiento y el saber humano se convierten en algo que puede ser almacenado y compartido. De hecho, muchos de los descubrimientos científicos conseguidos en Alejandría 200 años antes de Cristo no fueron aceptados hasta 1800 años más tarde. A los alumnos se les enseñaba que la Tierra era redonda, y uno de los astrónomos de más renombre, Erastótenes, calculó la circunferencia de la Tierra con un margen de error de menos de un 1%.
Es una historia muy interesante el que durante el mandato de los reyes tolemaicos, cuando llegaba un barco a Alejandría, lo primero que hacía el capitán era declarar si transportaba algún papiro o algún trabajo de filósofos o científicos que se pudieran llevar a la biblioteca para ser copiado. Sin embargo, normalmente al capitán le era devuelta una copia y no el original. A pesar de que Ptolomeo era macedonio, la clave del éxito de su dinastía en Egipto fue su afán por conocer y asimilar la cultura egipcia. La familia de Ptolomeo se esforzó por adoptar las prácticas egipcias. Por ejemplo, el hijo de Ptolomeo, Ptolomeo II, se casó con su propia hermana, Arsínoe. Entre las dinastías egipcias existía la tradición de permitir el matrimonio entre hermano y hermana, porque se creía que los reyes no podían casarse con un simple mortal y que, por lo tanto, solo una persona que compartía sus orígenes divinos era la ideal como compañera. Los descendientes de Ptolomeo se sirvieron de las tradiciones egipcias para elevarse a la categoría de dioses. Sin embargo, como todos los faraones que les precedieron, los reyes tolemaicos eran simples mortales. Ptolomeo no vivió para ver realizados todos sus sueños para Alejandría. Murió en el año 283 a.C. por causas naturales, antes de que la biblioteca e incluso el faro estuvieran terminados por completo. Alejandría siguió floreciendo como la meca del conocimiento bajo el mandato de los descendientes de Ptolomeo, y fue cuna de los pensadores más destacados de la época. Fue justo después de su tercer siglo de mandato, en el siglo I después de Cristo, cuando Alejandría vio nacer a uno de los ingenieros más famosos de la historia. Se trata de Herón de Alejandría. Sus famosos diseños le colocaron entre los ingenieros mecánicos más grandes del mundo antiguo. Todos sus libros son extremadamente detallados. Describen en profundidad todos los procedimientos de ingeniería. Sin embargo, Herón también tenía inclinaciones por el arte. Debemos recordar que en la Grecia antigua, la palabra arte también significaba tecnología. Los diseños de ingeniería de Herón tenían muchos usos prácticos. Entre ellos, desarrolló ideas para la extinción de fuegos, un cuentakilómetros e incluso puertas automáticas. Pero fueron sus experimentos con vapor los que encendieron la bombilla de su imaginación. La primera máquina de vapor fue construida en Inglaterra en el 1700 después de Cristo. Alrededor de 1600 años antes, Herón ya había construido el precedente de la máquina de vapor, y lo había llamado aeolipile. Era una esfera de metal colocada de manera que pudiera rotar libremente y tenía dos tubos conectados a ella. Cuando los tubos se llenaban con agua y se calentaban, se formaba el vapor y la esfera se ponía en movimiento. El aire se convertía en algo útil, algo que se podía controlar. Nosotros mantenemos que, bajo otras circunstancias históricas, la revolución industrial podría haber tenido lugar en Alejandría después de un par de siglos, porque la esencia de la revolución estaba allí. Lo interesante de la máquina de vapor de Herón es que el científico descubrió la potencia del vapor. Entonces, ¿cómo es que no le dio un uso? ¿Cómo es que no inventó una máquina de vapor como la que inventaron los ingleses pocos siglos después? La respuesta está en que en Egipto el trabajo y los esclavos eran tan baratos que no se necesitaban máquinas para hacer su labor. Es una idea interesante. Se puede disponer de la tecnología, pero no se sabe qué hacer con ella porque no existe una verdadera necesidad económica. El invento de Herón intriga a los científicos todavía hoy. Sin embargo, hay muchas innovaciones tecnológicas de Alejandría que nunca conoceremos. Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre lo sucedido, aunque desgraciadamente la mayoría del conocimiento del mundo antiguo se desvaneció entre el humo y las cenizas cuando la biblioteca de Alejandría se quemó hasta los cimientos. Alejandría y la ingeniería del mundo griego encendieron las llamas de la innovación en el mundo antiguo y abrieron el camino de la ciencia como la conocemos hoy.
Desde los milagrosos tiempos de Alejandro Magno, la humanidad ha visto crecer y desvanecerse a muchos imperios. Sin embargo, su legado todavía está patente en el mundo que hoy conocemos. Aprovechar las fuerzas de la naturaleza y convertirlas en algo beneficioso era el común denominador de la ingeniería griega. Alejandría fue sin duda la cima de las matemáticas y de la ingeniería, con su extraordinaria biblioteca que ardió hasta los cimientos y la tumba del hombre que no solo conquistó el mundo, sino que lo transformó con el helenismo y que transmitió sus ideales, su cultura y sus valores. Sin embargo, aunque el imperio de Alejandro Magno llegara a su fin, Grecia todavía tenía mucha vida por delante. Fue absorbida por lo que algunos denominan el más grande experimento del helenismo, Roma. Soy Peter Wheeler.